Bueno, hoy vamos a ver funciones. ¿Qué son las funciones? Bueno, ya sabemos qué son. Tenemos toda una definición que nos enseñaron en análisis matemáticos de qué es una función. Y en Fortran las hemos usado, aunque no prestamos mucha atención, de que ya están predefinidas muchas funciones. O sea, hay funciones intrínsecas del sistema, como el coseno, la raíz cuadrada, el logaritmo. Ahora veremos la manera en que nosotros podemos agregar funciones e incluso veremos después cómo hacer para incluso reemplazar una de las funciones intrínsecas que ya está puesta. ¿Cómo las creamos? Bueno, hay dos maneras. Una es la función sentencia, que en una sola sentencia yo agrego una función al poner la fórmula que la define. Y la otra es la función externa, que es más compleja, porque en la función externa yo puedo usar muchas líneas de programa, o sea, muchas órdenes, para crear la función. O sea, podría tener una serie de Taylor armada con un do. Entonces la función externa tiene una complejidad más grande. En el caso de la función sentencia, nuestro primer caso, que es el primero que vamos a ver, es una función muy usada. Incluso en otros lenguajes como Python tiene otros nombres como función lambda. También en general a las funciones cada lenguaje de computación le ha puesto un nombre diferente, pero siguen siendo funciones en el sentido clásico del análisis matemático, pero también en un sentido más amplio. Por ejemplo, yo puedo tener una función que no me haga una cuenta de algo, sino por ejemplo que saque un papel del printer. Pero para mi programa la tendría armada como una función. Las ventajas. ¿Cuál es una ventaja? Bueno, muy clara. Si yo un cálculo repito y lo repito y lo repito y cumple con las condiciones de función, bueno, puedo inventarme la función y simplemente llamarla. No tengo que repetir y escribir todo de nuevo la fórmula. Simplemente la tengo escrita una vez en algún lado donde se define la función y después simplemente la uso. Y eso trae otra situación muy ventajosa. Por internet, y hay libros, pero bueno, primeramente hubo libros, después por internet, hay mucha gente muy capaz que se dedica a eso, que tiene montones de funciones ya preprogramadas, simplemente yo copio el código. Y estas funciones, si uno sabe dónde buscarlas, hay lugares donde las tienen, las que funcionan extremadamente bien. Incluso hay discusión de gente que discute cómo mejorarlas. Y a veces incluso las funciones, por ejemplo las externas donde hay muchas líneas, utilizan algoritmos que no son los convencionales, sino que son algoritmos bastante a veces retorcidos, pero que son extremadamente rápidos y extremadamente eficientes y extremadamente buenos en la pérdida de decimales, que es nuestro problema que tenemos con las computadoras. O sea, las funciones también me sirven a mí para utilizar las preprogramadas que existen por internet y buscarlas, o en libros, para no tener que estar inventando la pólvora. O sea, si yo quiero hacer algo que ya lo hizo todo el mundo, bueno, simplemente copio el código y se agrega una función a mi sistema que originalmente no estaba, que no es una función intrínseca del Fortran que yo estoy usando. Bueno, vamos al primer caso, la función sentencia. La función sentencia consiste en una sola línea donde yo escribo la función que yo quiero, o sea, el nombre que le doy, este sería su nombre, una lista de variables de las cuales la función depende, o sea, esta es una lista de variables. Por ejemplo, mi función puede ser de x, entonces acá solamente va a estar x. O puede ser una función de xy, entonces voy a tener a x, y. Y, por ejemplo, yo podría escribir f1, ese sería mi nombre, por ejemplo, habíamos dicho de xy. Y después, utilizando xy, ¿cuál es la expresión matemática que describe el cálculo de esa función? Por ejemplo, podría ser e a la menos x por y sobre 4. Entonces, x se sabe que va a ser la variable que va al exponente y es la variable que va acá. Pero estas xy son abstractas, son letras que se pusieron como si fuesen las variables para describir esta fórmula. En mi programa, si yo tengo una variable x o una variable y, no tiene nada que ver con esta fórmula. Simplemente esto es una definición local que se usa para construir la fórmula. Una vez que pasó la definición esta de variable, ya no... xy puede ser cualquier cosa. O sea, no está atadas a esta función.
Incluso x podría ser un vector y acá no es un vector. Por ejemplo, yo podría poner discriminante, entonces invento mi función discriminante de ABC y digo que es b cuadrado menos 4ac. O me hago una función que calcule el área de un triángulo rectángulo, como la función área, que depende de base y altura, con esta formulación, base por altura sobre 2. O sea, esto es cómo yo construyo la función. Estas variables, a, b y c o base y altura, localmente sirven para describir la fórmula, nada más. Para decir, bueno, a es la primera letra que voy a usar cuando llamo a la función, que le voy a mandar un número, y va a ser la que está acá multiplicado por 4 por a6, que después de esta cuenta se resta b cuadrado. B es la parte de b cuadrado y c es la parte que multiplica a y a 4. O sea, este orden de acá es para el orden que yo después use en mi programa cuando le mande datos a que la función me calcule. Bueno, vamos a ver. Detalles a tener en cuenta. Bueno, esto incluso es más complicado porque yo en la lista de variables no solamente puedo mandar números, pueden hacer una función que haga una tabla de lógica, entonces una función lógica, o puede ser una función que haga cosas con textos, entonces una función de carácter. O sea, las funciones pueden ser un poco más generales que el análisis 1, pero la idea es que cumplen con esa regla del análisis 1. O sea, una de las cosas que hay que entender que el resultado de la función para el programa va a ser una variable, va a ser un tipo de variable. Entonces, si yo quiero una función cuyo resultado sea un número complejo, bueno, cuando la defino, le tengo que poner adelante complex, para que complex f3, que depende de x, y acá habría que poner otra letra, por ejemplo z, sea x, y más z. Y este cálculo se va a guardar en fc3 y va a ser un cálculo complejo. La idea es que yo puedo tener real por 8 una cierta función. Normalmente si no digo nada es real por 4. Pero la función, una vez que está definida para el programa, esto es una variable, que cuando la llame y le dé la dependencia de estos tres valores, va a hacerse el cálculo, pero el programa la va a seguir viendo como una variable. Al ser una variable puede ser real por 4, puede ser real por 8, puede ser entero, puede ser complejo, puede ser lógica y puede ser de carácter. Por ejemplo, vamos a jugar haciendo un programita muy interesante de aproximación. Una de las cosas que las computadoras pueden hacer es aproximar cálculos numéricos. O sea, yo, por ejemplo, no voy a hacer en Fortran que yo le ponga una integral o una derivada y el programa me la haga. No. Lo que va a suceder es que yo la puedo aproximar en forma de números. Eso lo van a ver mucho en otra materia que se llama análisis numérico, donde se enseña esto. Entonces, supónganse que yo quiero calcular la integral de f de x. Yo quiero la integral de la función f de x entre, qué sé yo, 0 y 1. Entonces, ustedes saben que geométricamente la integral es el área bajo la curva. O sea, si este es mi primer punto del límite inferior y este es el límite superior, bueno, toda esta área que está debajo de la curva es el valor de la integral. Vamos a hacer una aproximación burda. Supongamos que el área bajo la curva la represento como un trapecio. Y el trapecio, para hacerlo más fácil de calcular, me lo imagino como un rectángulo y un triángulo sumados. O sea, esta es la parte rectangular y esta es la parte del triángulo. Como pueden ver, le voy a errar por todo esto que esta área que está acá. O sea, si uso un solo trapecio, mi cálculo de integral va a ser bastante malo. Ahora yo podría usar, por ejemplo, dos trapecios, y esta parte de acá la hago con un trapecio, esta parte de acá la hago con otro, y esta parte de acá la hago con otro. O puedo usar muchísimos trapecios. Entonces cada trapecio ya no le va a errar por toda esta área, sino le va a errar por un poquito. Incluso algunos trapecios le van a errar hacia arriba y otros por ahí le erran hacia abajo. O sea, mi curva en vez de ir por arriba del trapecio va por debajo. Entonces yo me excedo en el valor del área. Entonces yo podría hacer una suma de trapecios muy chiquititos donde le mido el área. Para darnos cuenta cómo hacer esto fácil, si este es el trapecio que empieza en XY y termina en XY más 1, el área va a ser el área del rectángulo. Esto va a ser H por
esta línea y esta línea es f de xy. O sea, h por f de xy, esto de acá es el rectángulo. Es la parte del rectángulo. Podríamos hacer un rectángulo directamente. Y la parte del triángulo va a ser la base, que es h, por la altura. La altura, fíjense que es f de xy más 1 menos f de x. O sea, es esto de acá, la altura. Entonces esta resta me da la altura. H es la base. Y sobre 2, porque la fórmula del triángulo es h sobre 2. Entonces esta parte de acá es el rectángulo. Es el triángulo. Tengo el rectángulo, la parte del triángulo. Y si hago la cuenta con estos dos, fíjense que esta parte de acá está multiplicado también por h, y esto es sobre 2, así que me queda que mi trapecio tendría esta cuenta más fácil. Entonces, pero yo en vez de tomar un solo trapecio, tomo un montón de trapecios chiquititos, la divido en un montón de trapecios, y en ese caso, la integral va a ser la suma de todos los trapecios que yo tengo debajo del límite inferior y el límite superior. Y jugando con un poco de álgebra, si todos los trapecios tienen tamaño h y sumo la cuenta que les di antes, llego a esta fórmula que es muy fácil incluso de recordar, porque es h por los bordes del intervalo sobre 2 más h por toda la suma de los puntos intermedios. Eso con un poquito de álgebra de poner el trapecio que sigue, el que sigue, el que sigue y sumarlos. Esto se llama integral por trapecios, y fíjense que para la computadora no es algo complicado de programar, de hecho es bastante simple. Yo doy una cantidad de trapecios, n. Si yo tengo que termino en x, qué sé yo, x final, y empiezo en x0, y digo, bueno, quiero 100 trapecios dividido por n, y esto va a ser el valor de h. O sea que incluso h y n están relacionados, no son independientes. Entonces yo elijo n, tengo un montón, n trapecios de tamaño h. Así que esto es una fórmula fácil de programar. Vamos a jugar un poquito con esta fórmula y vamos a ponerle la función f de x cuadrado. Vamos a integrar f de x cuadrado, perdón, f de x igual a x cuadrado, no sé qué acabé de decir, entre 0 y 1, que obviamente es muy fácil, esto da un tercio, y vamos a hacer el programa que haga esto. Bueno, vamos a pasar a la terminal, que la tengo acá, y vamos a ver el programita. Me quedó en mayúscula. No va a funcionar, porque los comandos de Linux son en minúscula. Entonces fíjense que mi programa no es gran cosa, porque quiero conservar decimales, voy a hacer que el resultado final sea real por 8, y acá al principio, donde defino cosas, por ejemplo, definí que integral es real por 8, ahí tengo que poner la definición de la función. Y digo, mi función es de z, de variable z, es z por z. O sea, lo que antes yo llamé f de x igual a x cuadrado, la puse así. Z es la variable que me sirve a mí para representar la fórmula, nada más. De ahí en adelante z podría ser cualquier otra cosa. Es simplemente la definición acá de mi fórmula de función. Bueno, la quiero integrar de x0 igual a 0, de x1 igual a 1, y le pido que yo entre desde afuera la cantidad de intervalos. Podría darle 10 intervalos, 100 intervalos. Como están relacionados, de acá saco h. Hago integral igual a 0 porque voy a empezar a acumular el resultado de la integral. Entonces voy a trabajar con los puntos del medio. Yo al primer punto lo llamé 0, al último punto n. Así que voy a hacer desde 1 hasta n-1. ¿Qué estoy haciendo acá? Volvamos para atrás a la fórmula. Juntando los puntos del medio. Los del primero y el último van de este lado. Todavía no los voy a juntar. Pero voy a hacer esta sumatoria. Entonces empiezo en 1 y termino en n-1. Y el x, para calcular la función, va a ser i por h. O sea, la primera vez va a ser h, la segunda vez va a ser 2h y así sucesivamente. ¿Qué estoy calculando? Este xy. Este xy de acá lo estoy calculando diciendo que xy va a ser igual, porque mi caso empieza en 0,
va a ser I por H. Si yo tuviera una integral, qué sé yo, que empieza en 2, sería I por H más 2. Entonces ahí tendría el valor del punto en el cual voy a calcular el trapecio. Entonces la integral va a ser la integral, o sea, el valor que tengo asignado antes, más f de x. X es el punto, y fíjense que f, en este caso yo mando x, entonces el valor de que está dentro de x y se calcula como x cuadrado, porque la definición en abstracto está puesta de esta manera. O sea, mi función f de x ahora está inventada acá. Entonces, una vez que termine el do y sumé todos los puntos dentro de nuestra sumatoria, le sumo los dos de afuera, perdón, desde acá, los dos de afuera por h sobre 2. Con lo cual, puedo poner que para n puntos que yo puse, para n intervalos, la integral es, y acá escribo integral, y mi programa resuelve el problema. Vamos a jugar un poquito con esta integral. Lo primero que vamos a hacer es compilarla. Si hubiera escrito bien en GFortran, sería mejor. Ahí la compilé y la voy a correr. Por ejemplo, vamos a darle 10 puntos. Con 10 puntos, 10 intervalos, la integral me da 0,335500. Acuérdense que esta integral da un tercio, se queda, es un tercio, es 1,333333 con periodo 3. Bueno, dos decimales bien. Por ahí yo mi valor, porque era una constante física o algo de la física, con dos decimales ya está bien. No tengo más capacidad de ir más lejos, pero vamos a jugar poniéndole más. Pongámosle 100 trapecios. Bueno, para 100 trapecios fíjense que el resultado mejoró es mucho. Y vamos a ponerle muchos trapecios. Fíjense cómo mejoró ahora. O sea, este es un método rápido de aproximar funciones. Muchas de las propiedades de este método las van a ver en análisis numérico, que es otra materia, y también van a ver muchos métodos mejores que este. Este es un método de primer orden. Este método es equivalente, ya lo van a ver bien eso, a calcular un polinomio de Taylor de primer orden, básicamente. Si yo vuelvo al apunte, fíjense que acá yo le calculé con una cantidad de intervalos muy grandes cómo va mejorando el resultado hasta que en un momento los últimos decimales ya se empeoran tanto que empiezo a perder precisión. Fíjense que me tendría que haber quedado acá con 1.000.000 de decimales, que era mi mejor resultado. Este sin duda es mi mejor resultado. Pero esto es una aproximación muy buena. Normalmente cuando uno está trabajando con constantes físicas que uno conoce, 2 o 3 decimales, está muy bien. Y acá tengo muchos. En la vida real, lo que uno ve en análisis matemático, de que uno tiene una función y esta es fácil de integrar, es bastante complicado. Primero porque no toda función tiene una primitiva que integrar. Hay funciones que no tienen primitiva o que no se conocen. Y la otra es que las cosas simples ya están hechas y uno va normalmente a tratar de hacer cosas complicadas. Entonces, muchas veces uno aproxima las integrales en los órdenes que uno quiere y no los puede calcular a mano con lápiz y papel como se hace en análisis matemático. Bueno, eso es la función. Una cosita más antes que pasemos a la otra clase de función. Es que fíjense en el programa. Vamos a poner de nuevo el programa. Yo podría decir, bueno, ahora quiero integrar otra función, no esta. Fíjense que como está al principio del programa, yo puedo venir acá a escribir mi función como función de z, cambiar mis dos intervalos, xn y x0, o leerlos con un read desde afuera del programa, recompilarlo y ya lo tengo hecho. O sea, yo puedo hacer algo para hacer otra función y como se define al principio la cambio para hacerlo para otra cosa y ya lo tengo. O sea, es un método bastante eficiente para trabajar con funciones. Bueno, vamos a ver ahora el otro tipo de funciones, la función externa. La función que vimos hasta ahora está muy buena, pero tiene un problema muy serio. Yo no puedo escribir más de algo que me entre en un renglón. Y a veces mi función, por ejemplo, va a ser una serie de Taylor. Nada evita que yo trate de integrar una serie de Taylor, por ejemplo. Voy a tardar, porque cada punto que tenga que calcular, tengo que calcular un montón de términos de la serie.
pero puedo dejar la computadora trabajando toda la noche si es necesario. Eso no sería un problema. O por ahí el resultado vale la pena dejar trabajando la computadora una semana, por ejemplo. Entonces, hay otra manera de escribir funciones, en este caso es la función externa, y este tipo de escribir funciones me permite a mí escribir la función con muchos renglones. Pero, vamos a ver su forma genérica, ya no están en el programa. Yo voy a tener que mi programa lo voy a llamar el programa principal, termina acá, fíjense ahí, y la función la escribo después del en, o sea, mi programa ya terminó. Y yo escribo la función acá. Entonces, yo estas dos cosas las compilo juntas, o las compilo en el mismo archivo todo pegado, lo escribo después del en, o esta la tengo en otro archivo y digo, bueno, compilame este programa y esta función todo junto, le voy dando, si tengo varias funciones, los nombres al compilador, y me compila todo pegado. En el programa principal, cuando yo llamo f de x, la computadora viene y empieza a correr desde acá mi programa, hasta que llega una orden que es return, y mi programa vuelve ahí con el número del resultado. O sea, f es una variable para mi programa. Por más que se haya hecho toda esta cuenta fuera, entonces f va a ser un número real, un número entero. Al resultado de f se le suma 5 y después se lo guarda en a. O sea, las funciones externas me permiten poner cientos de renglones fuera del programa. Y esa es su principal gracia. Puedo tener muchas funciones externas, pero muchísimas, todas las que yo necesite. Las variables internas de la función externa, por ejemplo, si acá yo tuviera que en algún momento necesito una variable intermedia g igual a x más 4, qué sé yo, esta g es propia de la función. Si aquí hay otra g viviendo, esto lo vamos a ver después con otro tema, esta g de acá no se entera que la función tiene otra g. Están separadas en la memoria. La orden return devuelve el lugar que se la llamó a la función. Porque yo podría tener acá a igual a f de x, pero más tarde, varias líneas después, podría tener otro que diga b es igual a f de 3.28 por z. Entonces, calcula acá esto, lo guarda en a, viene trabajando el programa, se encuentra con esto, calcula f de nuevo, pero este return no vuelve acá, vuelve a donde fue llamado, que es ahí, y la cuenta se multiplica por z y sigue fluyendo, digamos. Los retornos vuelven al lugar que se llamó, y yo puedo tener muchas veces llamadas a una función. O sea, esa es la manera de decirlo, volver al lugar que te llamamos. O sea, hay que recordar que las funciones siguen siendo, para el programa principal, variables. Pero ellos son cosas que tengo escritas fuera. Y también tengo que entender que lo único que se intercambia de datos con la función son las variables que están acá. Por ejemplo, si esta es una función, este es un programa principal, donde yo tengo z que llama una función de AC y la función f la tengo definida acá, a se va a copiar a x2, c se va a copiar a b2, a esto que está entre paréntesis le llama los argumentos, y se van a procesar desde acá. Entonces, en el momento que se copian, estos argumentos tienen que ser iguales en la forma que los llaman. Por ejemplo, acá a es un vector. O sea, yo le voy a mandar a la función a un vector de 100 elementos. Entonces, en la función yo tengo que recibir este vector en una variable que también tenga 100 elementos y que también sea real por 4 como a. Y después tengo c, que es complejo, o sea, le estoy mandando un número complejo que se va a guardar en b. Y en b lo tengo que también definir como complejo. O sea, yo no estoy obligado, cuando defino una función, usar las mismas nombres de variables. Lo que sí estoy obligado que los nombres estén en el mismo orden y que el vector sea el vector, si es el primero, que sea del mismo tipo, y que el segundo va un número complejo, el segundo también sea un número complejo. Los argumentos de la función tienen que ser del mismo tipo que los argumentos que están en la llamada. Entonces estos se van a copiar acá, se va a procesar todo, y como resultado se va a devolver un valor a f en el programa. Y esa es la manera
con que se trabaja. Al principio esta manera les puede resultar un poco confusa, por eso en la consulta de teoría vengan, así podemos resolver todas las dudas que tengan, pero las llamadas a las funciones lo que hacen es mandarlo a otras variables que tienen la misma forma, o sea, se copian. Eso quiere decir que yo te voy a tener una zona de memoria del programa principal y una zona de memoria cuando la función está corriendo. Este sería el programa y esta sería la función. Entonces, si acá A es un vector, yo lo mando a x2, que es un vector. Esta idea de que yo cambio los nombres de las variables es muy bueno porque yo puedo hacer una función con un montón de nombres y después distintos programas que le mandan distintas variables. O sea, la armo una sola vez y después la reuso en montones de otros programas. Sobre todo si la función es muy útil. O sea, y esa es una manera muy buena que tiene de trabajar este sistema. Por ejemplo, vamos a ver una función rara. Supóngase que yo quiero calcular una serie tal que sea la sumatoria de i a la k. Desde, qué sé yo, 1 hasta n. Entonces yo le puedo hacer una función donde le mando n y le mando también el exponente k. O sea, ¿se acuerdan que con esta jugamos un poco al principio de la cursada con 1 sobre i cuadrado? Pero acá podría ser a la tercera y a la cuarta y a la quinta. O sea, yo podría hacer una función serie de n y k. Y que la sume. Entonces yo a la función le digo, bueno, quiero 100 términos y que k sea 4. Entonces tiene que sumar desde i igual 1 hasta 100, 1 sobre i a la cuarta. Entonces hago 0 igual a 0, hago un do que controle n, y después simplemente sumo este término. Tal como hicimos antes. Y cuando termina de correr, return. Y a su vez, no lo conté mucho, pero hay un n al final para avisar también al compilador que la función terminó. Si yo escribo otra función, va a tener su comienzo con este nombre, que es el que indica que es una función externa, y el programa sigue corriendo. Eso no hablé mucho del nombre. Vamos un poquito para atrás. Cuando yo armo las funciones, tengo que avisar al sistema y ponerle en inglés función. Fíjense que se escribe con CT, medio raro. Para como escribimos nosotros función, hay que agregar esa T, y eso avisa al sistema que lo que viene es una función. Entonces, con esto van a jugar bastante en la práctica, pero si tienen dudas, consúltenme, porque es un tema muy útil para trabajar. Y en la clase que viene vamos a ver cómo extender esto a cosas que no son funciones, con estructuras que ya directamente son un subprograma, como otro programa que es corrido por nuestro programa principal.